Hola, bienvenidos a este taller en donde vamos a platicar sobre cómo ustedes pueden apoyar a su estudiante durante el primer año del colegio comunitario. Yo me llamo Verónica y yo soy una alumna del colegio comunitario del Río Hondo y estoy aquí para platicar con ustedes sobre cómo los modos en que nosotros apoyamos a los estudiantes y cómo ustedes también pueden apoyar a sus hijos o hijas durante este primer año. Hoy vamos a platicar sobre unos consejos que les vamos a dar para que en los modos en que ustedes pueden apoyar a sus hijos o hijas durante este año y también vamos a platicar un poco sobre las cosas que impiden a los estudios para que ustedes lo sepan, los reconozcan y puedan apoyar a sus estudiantes. Y al final vamos a platicar un poco sobre la información que les podemos dar a ustedes como padres e información que no les podemos dar sobre sus estudiantes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la oficina del Student Success y Dream Center y nosotros también apoyamos a sus estudiantes. Los modos en que nosotros apoyamos a estudiantes son con juntas con consejeros. Entre estas juntas, nosotros, los consejeros pueden ayudarle a sus estudiantes a ver una lista de cursos en qué cursos van a tomar cada semestre. Estos cursos son importantes para asegurarnos de que sus hijos estén a tiempo en graduación y asegurarse que terminen en el tiempo decidido. Nosotros también ayudamos a los estudiantes a aplicar al colegio inicialmente. Muchos de nuestros estudiantes son primera generación en la razón de que sus padres no han ido al colegio o tal vez no tendrán hermanos o hermanas que hayan ido. Entonces nosotros estamos aquí para poderles ayudar con esta aplicación inicial al colegio. Y también con este proceso también les ayudamos a la registración en las clases. Nosotros les ayudamos a determinar los días y los horarios en el cual los estudiantes quieren atender clases, por ejemplo, en la mañana o en las tardes, y así nos aseguramos a que sus estudiantes tienen su schedule listo antes de que se comience el semestre. Nosotros también ayudamos a los estudiantes con las aplicaciones para la ayuda financiera y nosotros ayudamos con esas aplicaciones durante todo el año, aunque hay unas fechas importantes que hay que poner atención. Y al final también nosotros ayudamos a los estudiantes con talleres de éxito, por ejemplo, como este taller, en donde nosotros ayudamos a los estudiantes durante el semestre que sea más importante. Entonces, por ejemplo, durante el fin del semestre ofrecemos un taller en donde damos a los estudiantes varias soluciones en cómo estudiar para exámenes finales. Entonces, estos son unos modos en que nosotros ayudamos a los estudiantes. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí porque hay estudios que han enseñado que con el apoyo de los padres, los estudiantes son muchos más exitosos, especialmente durante el colegio y especialmente durante su primer año. Así es de que con que ustedes estén aquí mirando esta presentación, apoyando a sus estudiantes, eso ahora enseña a los estudiantes que sí están ustedes también esforzándose en saber lo que está pasando en el colegio y apoyándolos también. Entonces ahora vamos a platicar sobre unos modos en que ustedes pueden apoyar a su estudiante. En primero, hay que poner atención a fechas importantes. Por ejemplo, ahorita estamos en agosto o en julio y vamos a platicar sobre los cursos que empiezan en agosto. Durante el mes de agosto y también durante julio hay que prevenirnos, ¿verdad? Hay que pensar en cómo vamos a comprar los libros, a ver si hay tecnología, por ejemplo, una computadora o internet que se requiere para poder tomar los cursos por internet, o otras cosas. Por ejemplo, si sus estudiantes van a estar tomando clases en persona, hay que determinar cómo vamos a llevar los estudiantes al colegio, si se van a llevar el autobús o ustedes pueden manejar, o si el estudiante ya sabe manejar, hay que pagar un permiso de parking, etcétera. Hay que empezar a planear todas esas informaciones. Durante el mes de octubre empieza la aplicación de la ayuda financiera. La aplicación se abre en octubre y dura hasta marzo, pero es mejor saber que la aplicación se abre en octubre para poder llenarla lo más pronto posible. En noviembre se empieza la registración para los cursos de primavera. Esos son los cursos que empiezan en enero y en febrero y muchos de esos tiempos hay que registrarnos desde noviembre para asegurarnos de que agarramos las clases requeridas para ese semestre. Entonces sí, es importante saber esas fechas.
En diciembre hay exámenes finales para los cursos que comenzaron desde agosto. Entonces hay que poner atención en cómo vamos a apoyar a nuestros estudiantes durante esta semana de exámenes finales. Entonces hay que eliminar las distracciones, hay que asegurarnos de que nuestros hijos estén comiendo bien y estén estudiando lo más mucho posible durante esta semana también. Y también si tienen planes de viajar o si tienen algunos planes en diciembre, hay que asegurarnos de que esos planes se terminen o se llevan a cabo después de que los exámenes finales se terminen. En enero tenemos cursos del invierno donde los estudiantes tienen la oportunidad de tener un curso o a veces dos cursos para adelantarse durante este mes de enero antes de que comiencen las clases en febrero de la primavera. Entonces, en marzo, como les dije anteriormente, eso es cuando la aplicación de ayuda financiera se cierra. Se cierra el marzo 2. Cada año es la misma fecha, el 2 de marzo. Entonces hay que asegurarnos de que las aplicaciones de ayuda financiera se hayan metido antes de ese 2 de marzo. También en marzo llega la registración para cursos del verano. Esto es opcional. Muchos estudiantes deciden no tomar cursos durante el verano para descansar, para ir de viaje, etcétera. Entonces, nomás es para que ustedes sepan que en marzo normalmente empieza la registración para cursos que comienzan en el verano. Y en abril tenemos como unos días de descanso de primavera. Esto es importante también por si ustedes están planeando en viajar o si gustan tomar algunos días de descanso. Esto sería perfecto porque es cuando los estudiantes tienen unos días de descanso para poder tomar este tiempo libres de escuela. Y en mayo empiezan los exámenes finales otra vez para los casos que comenzaron de la primavera o que comenzaron en febrero. Y esto también es importante otra vez para que ustedes sepan cuándo terminan los estudiantes los cursos, para poder saber cuándo se pueden ir de viaje, de descanso, cuándo puedan trabajar más, etcétera. Y en mayo también empieza la registración para los cursos que empiezan en agosto. Entonces, si notan, los estudiantes se registran unos meses antes, después de que comience el semestre. Así es de que es importante estar chequeando con los estudiantes, ¿verdad? Cuándo te registras, cuándo es tu día de fecha de registración, para asegurarse de que los estudiantes se están registrando y agarran todos los cursos que son necesarios. Y durante el mes de junio y julio es opcional, pero es cuando los estudiantes pueden tomar cursos del verano y también prevenirse para los cursos que comiencen de nuevo en agosto. Otros modos que ustedes pueden apoyar a sus estudiantes es con comida, cositas chiquitas que les enseñan a los estudiantes de que ustedes están allí y que los están apoyando desde por atrás. Por ejemplo, trayéndoles un café, especialmente durante este modo cuando estamos haciendo cursos por la computadora o desde casa, es importante traerles un café para despertarlos en las mañanas, ¿verdad? Asegurarse de que sí se estén despertando temprano o de que sí están atendiendo los cursos. Eso es importante para que el estudiante mire que ustedes están allí, watchándolos, mirándolos, asegurándose que sí estén tomando esos cursos y que estén allí apoyándolos desde por atrás. Y también hay que darles comidas saludables. Esto es muy importante, especialmente durante la semana de los exámenes finales, donde hemos visto que muchos estudiantes a veces no comen por estar estudiando mucho durante esa semana de exámenes finales. Así es que es importante que ustedes también, si es posible, darles una comida saludable para que su mente esté alerta y esté listo para los exámenes. También otro modo de apoyar a sus estudiantes es con espacio. Y esto puede ser importante durante clases y también durante el tiempo de los exámenes. Y con espacio esto puede ser para que el estudiante esté enfocado en los cursos, en las clases, en los exámenes, libre de distracciones. Esto es importante especialmente si el estudiante está en casa y tiene hermanos o hermanas, ahí también que pueden estar ahí en el mismo espacio. Es importante para que el estudiante se pueda enfocar específicamente en los cursos del colegio durante este tiempo. Y al final también hay que apoyar a nuestros estudiantes con apoyo. Y esto puede ser con palabras de ánimo. Por ejemplo, mirándole, asegurándose de que los felicitemos, ¿verdad? Después de terminar un examen o después de terminar un semestre, como felicidades, lo lograste, llegaste a un semestre más cerca a tu meta, ¿verdad? Un semestre más cerca a tu graduación, etcétera. Con palabras así de ánimo, el estudiante también está mirando de que ustedes lo están apoyando durante cada paso.
Otro modo de que podemos ayudar a nuestros estudiantes es de eliminar distracciones. Por ejemplo, hay que asegurarnos de que el estudiante esté dedicando cierto tiempo a estudiar, a clases, a las tareas, etcétera, y que no estén tanto tiempo en distracciones. Y aquí tengo una foto de un teléfono con las redes sociales, pero también las distracciones pueden ser por otras cosas. Por ejemplo, si están saliendo cada fin de semana y no están poniéndole tanto atención a las tareas o a estudiar, eso es cuando ustedes pueden tener una conversación con el estudiante, asegurarse, hey, si estás bien en las clases, he notado de que estás leyendo mucho, pero quiero asegurarte de que no estés arriba de tus cursos y de que estés haciendo las tareas. A veces con esas conversaciones los estudiantes miran que ustedes están poniendo la atención y que sí están ahí alerta de sus cursos. Unas cosas que pueden impedir a los estudios, puede ser distracciones, como acabo de decir, ¿verdad? Otras cosas que pueden impedir puede ser el trabajo. El trabajo es muy importante y muchos estudiantes empiezan a trabajar durante su primer año del colegio comunitario, pero al mismo tiempo el trabajo puede impedir a los estudios si están trabajando mucho y los estudiantes no están dedicando tanto tiempo a los estudios o a las tareas o a clase, especialmente si están trabajando mucho o de noche y luego tienen clases en la mañana, ¿verdad? A veces se quedan dormidos o estarán despiertos, pero están cansados, que no están poniendo tanta atención a la clase. Entonces, si sus hijos van a empezar a trabajar, hay que poner atención de que no estén trabajando mucho o de que no les está afectando los estudios. Y aquí también podemos empezar a platicar sobre si empieza a trabajar el estudiante durante el primer semestre, vamos a ver cómo le va y luego vamos a mirar a ver si tenemos que cambiar ciertas cosas para el segundo semestre. Por ejemplo, si estaba trabajando mucho, hay que quitar unas horas. O si mira el estudiante, ok, no, sí estoy trabajando bien y todavía voy bien a los estudios, entonces hay que seguir eso también, ¿verdad? Otra cosa que puede impedir a los estudios es la tecnología, especialmente otra vez durante este tiempo donde estemos haciendo los cursos y la adecuación por casa o por computadora. Hay que asegurarnos de que tengamos la computadora, el internet, lo que se requiere para que sus hijos sean exitosos durante sus cursos. Y el Colegio Comunitario del Río Hondo sí ofrece computadoras e internet portable que los estudiantes pueden prestar del colegio y esto es importante para que si el estudiante no puede o si ustedes no pueden comprar una computadora, está completamente bien. El colegio les puede prestar una cada semestre, asegurarse que los estudiantes sí estén para poder atender a las clases. Y también como ya vamos a empezar a abrir el colegio poco a poco más, la librería en el colegio comunitario también está abierta para que los estudiantes puedan ir allí a estudiar. Y esto me lleva al último punto también. Hay diferentes modales en que los estudiantes pueden estudiar. Muchos estudiantes necesitan que esté completamente callado, que no haya distracciones, que no haya mucho ruido, para poder estudiar bien y hacer las tareas. Y la librería está disponible y está abierta para que los estudiantes puedan ir a estudiar allí. A veces hay otros estudiantes donde necesitan ver movimiento, necesitan que haya ruido, que haya música, etcétera. Entonces muchos estudiantes se van como, por ejemplo, a un Starbucks o a una cafetería para poder ir a hacer tarea. Entonces, a veces hay que poner atención a esos modales de estudio para que el estudiante pueda ser más exitoso en la forma de que sea bien para ese estudiante, porque es diferente para todos. Y ahora vamos a platicar sobre información que nosotros les podemos dar a ustedes como padres. Sí les tenemos que decir que hay una ley que se llama FERPA en inglés. Y esto básicamente quiere decir de que el estudiante tiene un derecho a la privacidad de su educación. Y esto quiere decir que nosotros como ustedes como padres, nosotros no les podemos dar toda la información de que ustedes a veces quieran de sus hijos. Por ejemplo, si ustedes nos hablan y nos preguntan, quiero saber cómo va mi estudiante en su clase de matemática. Nosotros no les podemos dar esta información por esta ley y por la privacidad de sus hijos. Igualmente, si usted nos pregunta, quiero saber si mi hijo ya aplicó para la ayuda financiera o quiero saber si mi hijo ya se registró, nosotros no les podemos dar esa información otra vez porque es la privacidad de sus hijos.
Lo que sí les podemos dar es información general, ¿verdad? Nosotros les podemos decir, ya se abrió la aplicación para la ayuda financiera o ya se abrió el tiempo de registración para los estudiantes, pero nosotros no les podemos dar esa información a saber en qué clases o si sus hijos ya aplicaron para la ayuda financiera. Muchas de las veces nosotros sí platicamos con los padres durante el tiempo que estamos llenando esas aplicaciones de ayuda financiera, porque esas aplicaciones se requieren su información de impuestos, de los taxes, y entonces ahí normalmente estamos platicando con el estudiante y el padre también está ahí, ¿verdad? Platicando ahí, y mirando la información que estamos hablando ahí junto con el estudiante. Si alguna razón usted de veras quiere esta información del estudiante, el estudiante puede llenar un formulario de FERPA que se va a entregar a una de nuestras oficinas, donde el estudiante puede firmar y dar la autorización para que ustedes puedan agarrar esa información sobre el récord del estudiante. Pero eso es un formulario de que el estudiante tendrá que firmar. Hemos llegado al final de este taller de éxito para ustedes como padres en cómo pueden apoyar a sus estudiantes. Si tienen alguna pregunta o gusta comunicarse con nosotros, nos puede hablar por teléfono. Nuestro número es 562-463-6650 y también tenemos un Zoom donde nos puede hablar con cámara o ahorita. Ahí he puesto el link para que ustedes puedan visitarnos. Ojalá que se hayan divertido y que este taller haya sido informado para ustedes. Y otra vez, bienvenidos a la semana de bienvenido del Correcaminos. Que tenga buen día.